buenas tardes tengan todas, es un gusto saludarlas por este medio. El presente video es para explicar o dejar más en claro cuál es la actividad que se está dejando para la fecha de entrega, que sería el próximo lunes. Para ello, bueno, pues estoy ahorita situada ya en la plataforma de Google Classroom, en el curso de planeación y evaluación de la enseñanza y aprendizaje. Voy a abrir la tarea, la nueva tarea, y me voy a ir a instrucciones. Y aquí vienen cuáles son las actividades que se tendrán que ir desarrollando. Primero voy a explicar desde el punto número 1 hasta el punto, bueno, desde la A hasta la F en orden consecutivo. El punto número A menciona que hay que dar lectura al libro El placer de aprender, la alegría de enseñar, de la SEP, y seleccionar una de las experiencias didácticas que vienen publicadas por Campo Formativo. Este es el documento El placer de aprender y la alegría de enseñar. Primero, antes de empezar, quisiera decirles por qué planteé esta actividad. Yo tenía programadas otras actividades pensando en que ustedes iban a ir a sus jornadas de práctica y podrían hacer un diagnóstico de necesidades formativas, así como un diagnóstico contextual que les permitiera diseñar una planeación didáctica. Sin embargo, debido a la contingencia, nos vemos enfrentados también a hacer ajustes a nuestras planeaciones o en este caso a las actividades programadas. Por eso es que en afán de poder contribuir a que ustedes vayan ejercitándose o vayan desarrollando la habilidad de la planeación, opté por este material. Este material específicamente documenta prácticas pedagógicas centradas en los niños y el desarrollo de sus competencias a través de la publicación de relatos de experiencia de trabajo. Vienen varias experiencias de docentes, precisamente enmarcadas en sus prácticas pedagógicas, y si ustedes revisan el material se van a dar cuenta de que todavía maneja los campos formativos del anterior plan de estudios, ¿sí? En este sentido, si quiero ser muy clara del plan de estudios 2011, si quiero ser muy clara en que a nosotros nos corresponderá el poder trasladar los aprendizajes esperados y los organizadores curriculares que vienen ahorita en el plan de estudios vigente. Ahorita voy a explicar por qué. En el interior del contenido de este libro viene la presentación, la introducción, las semblanzas, y ya después viene apartado en cada uno de los campos formativos las experiencias de cada uno de los docentes. Por ejemplo, en lenguaje y comunicación viene La peor señora del mundo, recuento de un cuento, recetas de cocina, elaborando instructivos, cuéntame una leyenda. En exploración y conocimiento del mundo, una fiesta de Navidad en el asilo, formando arcoíris, por qué pican las abejas, la tecnología de en mis manos, a qué jugaban mis abuelos. Y así viene, por ejemplo, también el campo de expresión y apreciación artística, el campo de pensamiento matemático, el de desarrollo personal y social y el de desarrollo físico y salud. Conforme ustedes vayan revisando el material, se darán cuenta que cada uno de los maestros lo que hace es ir comentando o es ir dando a conocer por medio de narrativa cuáles han sido sus experiencias. Aquí, por ejemplo, tenemos datos importantes. Vienen los nombres de los docentes que comparten sus experiencias, como María Isidra Hernández Medina, Hermila Concepción Domínguez Durán, María Guadalupe Preciado Brizuela, Sergio Isaí Cordero Rodríguez. Aquí viene también alguna de su trayectoria profesional y en algunos casos también el jardín de niños donde se encuentra dando su práctica actualmente.
Si nos vamos más hacia abajo, ya encontraremos propiamente los apartados de cada uno de los campos formativos. Me refiero a que hay que dar lectura a todo el documento para que ustedes de todo esto, de todas las experiencias que vienen de cada campo formativo, elijan una. Por ejemplo, de este campo formativo de lenguaje y comunicación, me voy a ir al de recuento de un cuento, por ejemplo, ¿no? Entonces, me voy a recuento de un cuento. Previamente ya habré leído y ya seleccioné, este es el que me gusta, un ejemplo, ¿no? Y entonces, ya me mandó hasta elaborando, bueno, elaborando instructivos, es un poquito antes. Recuento de un cuento. Es el de recetas de cocina. Y aquí se encuentra ya el de recuento de un cuento. Y voy a ir explicándoles, bueno, algo del contenido. Por ejemplo, nos explica de dónde surgió la idea de trabajar esta situación didáctica. Después, ¿qué esperaba de la situación didáctica? Como viene enmarcado el documento en el plan de estudios anterior, nos habla de las competencias que quería favorecer. En este caso, como nosotros vamos a hacer la planeación de esta experiencia de este maestro, nos tendremos o tenemos que aplicar los aprendizajes esperados y los organizadores curriculares que corresponderían al nuevo plan de estudios, al de aprendizajes clave. Y nos empieza a platicar, por ejemplo, dice, a mediados del ciclo escolar diseñé la situación didáctica, las competencias a favorecer fueron: conoce algunas características y funciones propias de los textos literarios, identifica algunas características del sistema de escritura. Nosotros tendremos entonces que revisar el nuevo plan de estudios y ver cuáles son los aprendizajes esperados, los propósitos, los organizadores curriculares que se aproximan o que tienen que ver o tienen relación con la competencia que el maestro quiere favorecer. Luego nos dice, mi interés fue principalmente problematizar en ellos las ideas acerca de qué es un cuento, cómo está hecho, para quiénes está escrito. Considerando esto, quizá podríamos más adelante escribir algún cuento para el lector en particular, pues no es lo mismo redactar un cuento para sus papás que otro que compartirán a los niños de primero de preescolar, porque los intereses de cada lector son distintos. Mi intención para esta ocasión no era construir un cuento grupalmente, sino reconocer sus concepciones individuales. ¿Qué piensa Mariana cuando hablamos de un cuento? ¿En qué se fija Isaac? ¿Qué considera importante Humberto? ¿Qué registra Sofía cuando escribe un cuento? Y ya nos habla o nos comparte también cuál fue su secuencia didáctica y nos dice que fue de 5 sesiones, de 1 hora la jornada diaria, los materiales que utilizó, el cuento que utilizó, la organización del grupo, cómo fue la organización del grupo, la organización de la jornada, y si se dan cuenta nos va dando elementos de cómo fue diseñando su situación didáctica, en qué consistía la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que toca hacer o qué es lo que tienen que hacer con este documento? Con este documento tiene que servir de base para el diseño de la planeación. Es decir, ustedes a partir de la experiencia, en este caso que yo seleccioné o que hayan ustedes seleccionado en su defecto, van a tenerme que hacer la planeación didáctica que subyace a la experiencia del maestro. Me explico. Van a recuperar la lectura de la experiencia y con base a la lectura de la experiencia que tiene el docente, van a diseñar la planeación. ¿Sí?
van a diseñar la planeación. Es decir, van a decir, a mí me gustó esta experiencia docente del maestro, recuento de un cuento y presento la planeación. La planeación de esta experiencia sería la siguiente, ¿no? Y recuperando la experiencia del maestro, es que ustedes van a ir llenando o van a ir diseñando la planeación, ¿ok? Hay algunas experiencias donde se vale también que ustedes puedan integrar algunas otras actividades. Sin embargo, lo que a mí me interesa es ver qué tanto dominio tienen ya de la planeación y poder ver si identifican dentro de la narrativa de estas experiencias los diferentes componentes de la planeación didáctica. Si me preguntan, ¿se vale que yo pueda introducir alguna otra actividad? Sí, sí se vale, siempre y cuando cuiden que esté relacionada con los propósitos y con los aprendizajes esperados. ¿Sale? Ahora, ¿qué materiales vamos a necesitar o nos vamos a basar para poder hacer esta planeación? Ya tienen como referente el documento de Laura Frade. Sin embargo, el de Laura Frade, aunque trae un ejemplo de planeación en educación preescolar, todavía necesita complementarse con otros materiales que son actuales y que acaba de sacar Secretaría de Educación Pública y hablan precisamente del proceso de evaluación y planeación. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en la planeación. Todavía no vamos a meter la evaluación. Entonces, ya que elegí esta experiencia, me regreso, dice, dar lectura en el inciso C, dar lectura a los documentos, evaluar y planear y elementos de la planeación didáctica y evaluación. El documento evaluar y planear es este. En este documento vienen, sobre todo en el primer apartado del contenido, algunos elementos que nos pueden servir para la planeación. Viene una parte introductoria y viene otra parte donde está planear la enseñanza y el aprendizaje. Nos habla, por ejemplo, de en qué consiste la planeación del proceso educativo, las ventajas que aporta al docente el planear como ruta de trabajo, cuáles son los factores a considerar en el diseño de la planeación, que ese sería un punto nodal en el cual tendrían que centrarse para ver cuáles son los factores que tienen que considerar o que tendrían que rastrear dentro de la experiencia docente para el diseño de la planeación y por qué la planeación es una propuesta de trabajo dinámica. En el otro documento, de este documento únicamente ahorita vamos a recuperar esta parte. El otro documento es elementos de la planeación didáctica y evaluación. En este documento de elementos de la planeación didáctica y evaluación ya vienen más puntualmente, viene la introducción y ya vienen todos los elementos que deben considerarse para la planeación educativa. Por ejemplo, los planteamientos pedagógicos, que viene el aprendizaje profundo, el aprendizaje significativo de los alumnos, el aprendizaje situado, el aprendizaje socioemocional. Viene también lo que el docente debe conceptualizar y dominar para poder planear, planeación y evaluación de los aprendizajes, la planeación de los aprendizajes, los rasgos del perfil de egreso y también cómo están integrados estos rasgos del perfil de egreso dentro de la planeación. También de igual manera vienen los principios pedagógicos que orientan la práctica docente. Y aquí viene una parte muy importante. Me voy a ir más abajo.
donde viene paso a paso para la elaboración de la planeación bajo el marco del nuevo modelo educativo. Lo primero con lo que empieza es explicándonos de qué manera está organizado y estructurado el programa de estudios, que es parte del mapa conceptual que ustedes ya trabajaron. Y viene la planeación de los aprendizajes y los elementos o estrategias para favorecer los aprendizajes. Viene el proceso de planificación y evaluación y como ejemplo ya nos trae aquí unas preguntas que tiene que ir contestando el maestro para poder diseñar su planeación. Por ejemplo, ¿qué se espera que los niños aprendan? El organizador curricular 1, el organizador curricular 2 y el aprendizaje esperado, ¿no? Entonces, ¿de qué se espera que los niños aprendan? Tendríamos que plantearnos la pregunta, ¿qué esperaba el maestro de la experiencia que yo seleccioné del documento El placer de enseñar, la alegría de aprender? ¿Qué esperaba que los niños aprendieran el maestro? ¿Cuál sería el organizador curricular 1, el organizador curricular 2, el aprendizaje esperado? ¿Cómo lo lograron? ¿No? Y ahí empezamos ya a identificar cuáles fueron las estrategias metodológicas que utilizó el maestro para poder llevar a cabo su planeación. ¿Qué apoyos y qué estrategias utilizó dentro de su experiencia didáctica? Aquí viene también una parte importante de cómo se realiza el diagnóstico inicial. Esta parte, bueno, la vamos a tocar, pero sí es importante señalar que en esta etapa no la utilizaríamos, pues porque no estamos propiamente nosotros haciendo un diagnóstico. Estamos trabajando ya con una experiencia de otro maestro. Viene cómo elaborar la planeación diagnóstica. Y aquí viene en parte cómo poder ya ir diseñando también la planeación. Por ejemplo, aquí vienen los datos de identificación, el nombre del plantel, la clave, el nombre del docente, el nivel educativo, el grado que imparte, el grupo, el turno. Hay algunos datos que sí los da en la narrativa el docente, que sí se encuentra el nombre de la escuela, pero hay algunos otros datos que no vienen. Entonces, si vienen dentro de la narrativa del docente, los incorporamos en este apartado de datos de identificación. En caso de que no los tenga, nada más ponemos los que tiene, ¿no? De los que sí da cuenta el docente. En el punto número 2 ya viene lo que serían las intenciones formativas, se refiere al logro del aprendizaje esperado. Y aquí aquí ya nos viene que tenemos que manejar propósito general, el propósito específico. El propósito general viene también dentro de el documento de aprendizajes clave, vienen los propósitos. De ahí podemos sacar el propósito general y el propósito específico que esté relacionado con el campo formativo o el área de desarrollo que se esté trabajando o que esté promoviendo el docente. Viene el campo de formación académica, el ámbito, el organizador curricular 1, el organizador curricular 2, el aprendizaje esperado, y ya viene propiamente lo que debe contener la situación didáctica en el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Ok? Como les mencionaba, ahorita no me voy a meter tanto en lo que es la evaluación.
Todo esto ya viene sobre evaluación, que bueno, estos documentos los vamos a seguir trabajando, los vamos a seguir viendo, pero por el momento nada más nos vamos a quedar con los elementos para la planeación. ¿Ok? Entonces eso sería con respecto a este documento de elementos de la planeación didáctica y evaluación. También incorporé un video. Entonces, como los siguientes puntos sería recuperar las ideas centrales del video que yo les adjunté aquí de planeación didáctica y recuperar las ideas centrales en ambos documentos y el video para diseñar una secuencia didáctica. Aquí viene de la experiencia didáctica que seleccionaste en un inicio de este documento. De la experiencia didáctica que seleccionaste, entonces lo que vas a hacer es diseñar la secuencia didáctica que acompaña a la experiencia del maestro. Es decir, tú me vas a presentar la planeación de la experiencia que te está narrando el docente, ¿sí? Por el momento únicamente considerar la planeación sin evaluación, por el momento nada más. Después trabajaremos ya propiamente en la evaluación. El inciso E dice, cuidar que cumpla con todos los elementos básicos que debe tener una planeación de acuerdo a los documentos revisados y el actual plan de estudios de educación preescolar. Aquí ustedes hicieron ya un escrito sobre cuáles son los elementos básicos para la planeación. Pero también aquí en estos dos documentos pueden encontrar información que les permita complementar si hay algo de más sobre los elementos básicos de la planeación e inclusive viene cómo debe de redactarse la planeación, ¿no? En qué tiempo tiene que redactarse los verbos, etcétera. Y aquí quisiera también compartir esta planeación. Esta planeación es de educación preescolar. Viene el emblema de la escuela, licenciatura en educación preescolar, planeación educación preescolar. Cada quien la puede diseñar, le puede poner los iconos o las imágenes que considere. Aquí vienen los datos, ¿sí?, de los elementos de la planeación o de los elementos de la planeación que les enseñaba hace un rato. Vamos a ver cuáles están considerados aquí en esta planeación. Viene el nombre del jardín de niños, la clave, la zona, el domicilio de la escuela. Hay algunos datos que por supuesto ustedes no van a poder colocar porque no vienen propiamente dentro de la experiencia, pero hay otros que sí, ¿no? Como por ejemplo el nombre de la maestra titular de grupo, sí viene el nombre de la maestra titular de grupo, el periodo de práctica también o la duración, algunos sí mencionan cuál fue el tiempo de duración de sus actividades. Después aquí vienen los propósitos generales. Aquí, por ejemplo, ella está dentro del campo de pensamiento matemático. Dice, concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Número 2, adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas. Desarrollar confianza en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas. Disposición para el trabajo colaborativo y autónomo. Curiosidad e interés para emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas, etcétera, ¿no? Y acá viene otro propósito. Después vienen los propósitos de educación preescolar, que también están dentro del documento de aprendizajes clave. Y viene como punto número 1, usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los primeros números, así como comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos propios para resolverlos. Es importante considerar cuáles son los propósitos porque nuestras actividades tienen que estar encaminadas y dirigidas a responder a dichos propósitos. También otro propósito que ella busca es que los niños razonen para reconocer atributos, comparar y medir longitudes de objetos
y la capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio. Después vienen ya los campos de formación, viene el campo y área de formación, que sería pensamiento matemático, el organizador curricular 1, número, álgebra y variación, el organizador curricular 2, número, y ya vienen los aprendizajes esperados. Relaciona el número de elementos de una colección con una sucesión numérica escrita del 1 al 30, cuenta colecciones no mayores a 20 elementos, comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional. Y vienen las estrategias de organización que va a utilizar. En este caso, va a utilizar la organización individual, grupal, en equipos y mesas de trabajo. Aquí hay que irse preguntando en esta narrativa del maestro que elegimos, cuáles son toda la información que subyace a la práctica pedagógica del maestro. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las estrategias de organización que utilizó? ¿Cuáles fueron las estrategias de apoyo del trabajo docente? En este caso, por ejemplo, ella plantea la resolución de problemas, el uso de textos y la expresión oral como estrategias de apoyo al trabajo docente. Ella incorpora el instrumento de evaluación, que es una rúbrica, sin embargo, ahorita nosotros no nos vamos a abocar a la evaluación. En actividades rutinarias puso honores a la bandera, el receso, educación física, etc. Si bien en las actividades rutinarias en la experiencia las ponemos, si no, pues también podemos omitirlas. Las actividades recurrentes, es decir, que procura hacer todos los días, identificación del nombre, el conteo, el uso del número, lectura de textos literarios por parte de los papás, una vez a la semana, el préstamo de libros semanal, ficha de actividades cuando acaban rápido, qué puedo hacer, el trabajo cooperativo y la mochila viajera. Y algunos recursos también, aquí vienen los recursos, fichas de números, hojas de trabajo, revistas, materiales de construcción, frijoles, habas, maíz, cereales, limpiapipas, hojas blancas, todos los materiales que ella va a utilizar. Viene una parte de argumentación donde ella argumenta el por qué va a trabajar el pensamiento matemático con los niños en esos propósitos y los aprendizajes esperados. Y aquí nos explica en la argumentación: el grupo de tercero C del Jardín de Niños Ernesto Peroski Alaiseca muestra dificultad para el reconocimiento, la escritura y representación de los números del 1 al 20, ya que durante diversas actividades que los implica pude darme cuenta de ello, por lo que considero prioritario seguir trabajando con ellos para su apropiación y posteriormente seguir con actividades de resolución de problemas. Además que son de vital importancia para su vida diaria y son punto de partida para poder abordar otros temas que nos acerque al plan y programa. En la fundamentación, ya esta parte es bien importante dentro de la planeación y sí la voy a tomar en cuenta para la evaluación, porque hay que ver en qué teoría o cuáles son los fundamentos teóricos en los que ella se sustenta para trabajar pensamiento matemático con los niños. En la fundamentación tenemos que, sobre todo, partir de los referentes teóricos que tenemos, que explican la forma en la que se acerca el niño al conocimiento de las matemáticas, a la construcción de saberes matemáticos, y ella puso, por ejemplo, en esta parte de la fundamentación, a Hellman y Gallis y Hellman y Meck. Y se han propuesto la existencia de 5 principios, en opinión de estos autores, guían la adquisición y ejecución de esta acción matemática, y pone los principios del conteo: el principio de correspondencia biunívoca, el principio de orden estable, el principio de cardinalidad, el principio de conteo, bueno, lo que son los principios del conteo, pero también podría haber agregado a algunos otros autores como María Emilia Quaranta, como esta, se me fue su nombre. Bueno, otros autores que nos hablen precisamente del acercamiento de los niños a el razonamiento matemático. Y aquí está una parte de ajustes razonables. Esta parte de ajustes razonables se utiliza cuando se hacen precisamente ajustes, ya sea a las actividades, al currículo, a los materiales, con la finalidad de que todos los niños accedan a los aprendizajes, sobre todo cuando hay niños que requieren
de estos ajustes. Viene la modalidad de trabajo, en este caso es una secuencia didáctica y ya viene la primera que se llama los números y viene el inicio, rescate de saberes previos, la importancia de los números, dónde los podemos ver, cuáles conocen, dónde los utilizan, hacer el conteo verbal de los números del 1 al 20 de manera ascendente y descendente, pedir en una hoja que escriban los números de manera ordenada del 1 al 20, ¿no? Ese es el inicio de su secuencia. Nosotros tendremos que identificar dentro de la narrativa del autor cuáles fueron sus actividades de inicio, cuáles fueron sus actividades de desarrollo y cuáles fueron sus actividades de cierre. En este caso aquí viene la rúbrica, pero como les comento, ahorita no nos vamos a meter en el diseño de instrumentos de evaluación, únicamente la planeación. Bueno, me regreso acá donde estoy. Ya que hayan terminado lo que es la planeación, basándose en la experiencia que recuperaron del libro El placer de aprender y la alegría de enseñar, entonces en el inciso F dice que van a explicar por qué elegiste esta experiencia del libro El placer de aprender y la alegría de enseñar. ¿Cómo fue tu experiencia al diseñar la planeación? ¿Qué dificultades enfrentaste al momento de diseñar la planeación? ¿Cómo la resolviste? ¿Qué fue lo que más se te facilitó? ¿Y qué aprendiste al realizar esta actividad y cómo la aprendiste? De esta manera darían por terminado su trabajo, enviarían el diseño de la planeación acompañado también de estas reflexiones que al final aparecen. ¿Ok? Esa es en sí la explicación de la actividad que tienen que realizar. Si tienen todavía alguna duda, con toda confianza, me pueden preguntar. Las saludo, les mando un abrazo. Extraño mucho estar frente a grupo. No me adapto a tener que dar mis clases vía digital. Yo creo que en un futuro no muy lejano voy a programar una reunión de Zoom, pero ya se los haré saber por este medio. Y les envío un cariñoso saludo. Si encuentro pues otro material que les pueda ser de utilidad, con todo gusto lo comparto con ustedes. Y eso sería todo, chicas. Las dejo. Bye.